tercero me olvidé. Bien, repasemos entonces lo del ciclo menstrual y la ovulación, ¿sí? Si llegamos a ver algo nuevo, vemos, y si no, repasamos lo del video. Que no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada. Bien. ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros teníamos que ver justamente todo el ciclo que compone lo que llamamos menstruación, que obviamente se da en las mujeres, más o menos a partir de los 12 años de edad. No quiere decir que sea a los 12, puede ser a los 16, a los 15, a los 14, a los 8, a los 9, a los 10, es variable y depende de cada mujer, ¿sí? Pero más allá de en qué edad de la mujer se produzca, la primera menstruación se denomina menarca. Es una menstruación importante, es muy diferente a las otras, tiene otra coloración y otra textura, pero es importante porque marca el inicio de la etapa reproductiva de la mujer, o sea, cuando la mujer se vuelve fértil, ¿sí? A partir de ahí van a suceder muchísimas menstruaciones a lo largo de la vida de esa mujer, hasta llegar a la última, ¿no? Que en realidad no está marcada, no es que es la última, después suele haber algunas pérdidas más pequeñas, más reducidas, hasta que finalmente pasan 6 o 7 meses en donde ya no hay ninguna pérdida de sangre, ninguna menstruación ni nada por el estilo, y se marca el final de la etapa reproductiva de la mujer, que se conoce con el nombre de menopausia, o sea, donde ya no puede ser madre biológica, ¿sí? Salvo que se someta a algún tipo de fecundación in vitro, ¿sí? O por supuesto la adopción, pero naturalmente, digamos, ya no puede ser mamá. Más o menos ocurre alrededor de los 55 años, puede pasar a los 50, puede pasar a los 45, puede pasar a los 60, depende, ¿sí? Entre medio de la menarca y la menopausia existe todos los meses del medio, entre más o menos los 2 y los 55, imagínense, en donde en teoría, cada mes debe de sucederse la menstruación. Pero obviamente dijimos que puede pasar que no sea todos los meses, puede pasar que haya algún mes que venga 2 veces en ese mes, ¿sí? La menstruación, que se produzca 2 veces en ese mes. Depende, todo es un gran depende del cuerpo de cada mujer, depende si tiene algún desequilibrio hormonal, el estrés puede afectar la menstruación. También, por ejemplo, si esa mujer hace deportes o no hace deportes, la alimentación, ¿sí? O sea, ustedes piensen que la menstruación se da porque hay un cambio hormonal que sucede en ese mes, ¿sí? Pero el cambio hormonal depende de otras hormonas, no solamente de los estrógenos y las progesteronas, sino de otras hormonas que mantienen la homeostasis del cuerpo, ¿sí? Entonces, si algo se desequilibra o algo correlacionado como el estrés es algo, uno lo relaciona con la parte mental, pero sabemos que las neuronas llegan a todo el cuerpo y afectan, ¿no? Cuando uno está mal, por lo general, muy mal, deprimido, ¿no? Y muy triste, y eso termina afectando la salud también. Entonces, bueno, tampoco hay que subestimar eso. Hay un montón de cosas que pueden afectar a la menstruación. Y no necesariamente tiene que venirnos todos los meses. Está estipulado que a las mujeres que le vienen todos los meses, que tienen su menstruación todos los meses, se las considera regulares, y aquellas que no se las considera irregulares. No es mejor ser regular que irregular o ser irregular que regular. Son dos cosas distintas. Pero cada mujer conoce su cuerpo, sabe más o menos, ya cuando pasaron algunas, más o menos cómo viene la cosa, ¿no? Así que, nada, nos quedamos con que siempre, ante cualquier duda, vamos al ginecólogo o a la ginecóloga para que nos haga estudios si es que es necesario, ¿sí? O nos asesore, obviamente. En lo que es los mamíferos en general, habíamos visto que este ciclo se llama ciclo estral, y comprende dos periodos, en realidad un periodo que va desde una menstruación a la otra, y esos periodos en los cuales se da la menstruación se conocen con el nombre de celo, ¿sí? Que lo vemos muy marcado, por ejemplo, todos los que tuvimos perros o gatos, que son animales domésticos súper, hiper comunes en las casas, habremos visto que 1 o 2 veces por año, ¿no?
ocurre que decimos, ay, mi perra está en celo, y la tenemos que cuidar de los otros perros porque están receptivos, porque es el momento de reproducción de esa perra, ¿sí? En ese caso, o sea, en lo que se llama, en los seres humanos no le decimos celo, porque en realidad no estamos los varones no están tan receptivos a la menstruación de la mujer como pasa en otros animales, por eso la llamamos menstruación, pero bueno, en los animales sí, hay liberación de feromonas y cosas por el estilo, ¿no? Existe lo que se llama monoéstricas, este ciclo estral, que tienen una o dos ovulaciones por año, como ocurre con las perras, los gatos. Otros son poliéstricas, poli significa mucho, o sea, tienen ovulaciones durante todo el año, la vaca, la hembra del cerdo, ¿sí? Algunas son poliéstricas, o sea, tienen varias durante el año, pero son estacionales, o sea, la yegua, la oveja o la cabra durante determinada estación del año tienen muchas ovulaciones, pero quizás en otras no. O sea, hay un periodo en el cual se reproducen y después, ya durante el resto del año, no, hasta el año siguiente, ¿sí? O sea, también es muy variable dentro del ciclo animal, ¿sí? También este ciclo estral, el sangrado que se produce en ese ciclo se da a nivel de la vagina, o sea, lo que se desprenden son capas de la vagina, ¿sí? Pero en el caso del ser humano, se llama también ciclo menstrual, porque lo que se desprende son capas del útero, o sea, más arriba, ¿sí? Eso también es una diferencia marcada, por eso no lo podemos llamar celo o ciclo estral, ¿sí? Bien. Mm, si la mujer es regular, más o menos ese ciclo menstrual dura más o menos 28 días aproximadamente, pero ya dijimos, pueden ser 20, pueden ser 40, pueden no ser todos los meses, etc. ¿Sí? Y acá hay un pequeño cuadrito con diferencias entre uno y otro. Bien, entonces si nosotros vemos el ciclo menstrual de las mujeres, lo podemos analizar de muchas formas distintas. Primero, ¿qué es lo que ocurre en el ovario con ese óvulo, con ese ovocito en realidad? Después, en cuanto a sus fases, que tenemos la fase folicular y la fase lútea. Después, ¿qué es lo que sucede en los días, en esos supuestos 28 días que atraviesa el ciclo? ¿Sí? Entonces, nosotros si vamos a ir analizando todo a la par, ¿no? Entonces, si empezamos por el día 1, sabemos que aproximadamente la menstruación dura 5 días. Lo mismo, puede durar 4, puede durar 7, o sea, nada, tomamos esto como uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, los primeros 5 días es la menstruación. Mientras está sucediendo la menstruación, que eso se llama fase folicular, se llama así porque entran en juego los folículos, justamente. Dentro del ovario, ¿sí? Esto es no, esto en realidad no es el ovario, pero voy para arriba. A ver si llevo la foto, voy para arriba, ¿eh? Dentro del ovario, ¿sí? Yo creo que, esperen, yo creo que, no tengo la foto, pero los voy a buscar, los voy a buscar. Hay una foto que se ve muy bien todo esto, porque lo que yo quiero explicar es que dentro del ovario hay muchos folículos. Cada uno de estos es un folículo, ¿sí? Que son así chiquititos, empiezan siendo así. O sea, es un folículo que tiene adentro un cuerpo más pequeño, ¿sí? No es un núcleo, porque no es una célula, por eso se llama folículo y no célula, pero tiene otro cuerpo que es este violetita más pequeño, ¿no? Entonces, dentro del ovario hay muchos folículos. Cada uno de esos folículos originará un ovocito, ¿sí? ¿Qué pasa? Durante la fase folicular, mientras se están dando en estos 5 días de menstruación, el folículo empieza a madurar, se vuelve más grande, se llena de acúmulo de células, hay una corona alrededor, se llama corona radiata, bueno, un montón de cosas que nosotros no la vemos, no la vemos tan en profundidad, pero sufre un montón de cambios, ¿sí? Luego por más o menos del día 6 al día 11, aproximadamente 11-12, ¿sí? Ese folículo crece mucho más, muy pronunciadamente, ¿sí? Y comienza por dentro a generar unas pequeñas lagunas de líquido que se acumulan. No es agua, es un líquido que produce el propio folículo, ¿sí?
Y más o menos entre el día 12 y el 16, tomando 28 la mitad, que es 14, y 2 días más, 2 días menos, se produce la salida, ¿sí?, de ese, o sea, la rotura de este cuerpo, ¿sí?, que se transformará en el ovocito, la salida de ese folículo, que es este que está acá, ¿sí? Esto se desintegra dentro del cuerpo de la mujer, se reciclan sus componentes, y esto sale al exterior, y es el ovocito que irá a ser fecundado, ¿sí?, que posiblemente será fecundado sin fecundación, y si no, no, ¿sí? Bien, esto más o menos ocurre a la mitad del ciclo. Si mi ciclo dura 28 días, más o menos aproximadamente el día 14, ¿ok? Pueden ser 2 días más, pueden ser 2 días menos. Este es el periodo, y un poquito más también, en el cual si la mujer que tiene un ciclo normal de 28 días y sabe que en estos días se está ovulando, es decir, sale el ovocito del ovario, y tiene relaciones sin protegerse, ¿sí?, es probable que quede embarazada, ¿ok? O sea, son los días más importantes del ciclo porque hay que tener como una doble vigilancia si uno no quiere tener un bebé, o si sí quiere, ¿ok? O sea, es como, hay que prestarle más atención. Entonces, en el momento en el cual sale este ovocito del folículo y después sale del ovario, ¿sí?, termina la fase folicular y comienza la fase lútea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ese ovocito no es fecundado, se transforma en esto, ¿no? Es como que comienza a degradarse, a descomponerse, una cosa por el estilo. Comienza a liberar uno de los tipos de hormonas, que ya lo vamos a ver, y se transforma en esto que se llama cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo. Lúteo hace referencia a amarillo, ¿sí? Justamente cambia de color, ya no puede ser fecundado, es de gran tamaño, ¿sí?, y obviamente es amarillo. Entonces comienza la fase lútea, desde ese momento de la ovulación hacia el final, hacia la nueva menstruación. En todos esos días que quedan, en esos 14 o, no sé, 13 o 12 días que quedan, ese cuerpo amarillo se va achicando cada vez más hasta que finalmente se vuelve algo muy chiquito y que sale al exterior en el momento de la menstruación. Y luego comienza de nuevo otro folículo a agrandarse de tamaño y etc. Justamente se llama ciclo porque termina en el 28 cuando sale el cuerpo lúteo por la menstruación, y ya hay otro folículo que ya está madurando, o sea, por eso es un ciclo, no tiene fin nunca, salvo cuando llegamos a la menopausia, ¿sí? Esto ya, acá ya no se llama más cuerpo lúteo, se llama cuerpo albicans, porque ya es prácticamente blanco, albicans viene de ahí, no importa, nosotros no lo vamos a ver tan en detalle porque no nos da el tiempo, tendríamos que dedicarle muchas semanas, pero bueno, no, en líneas generales, ¿no? Bien, eso sería el ciclo menstrual resumido. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿O venimos bien? Venimos bien. Venimos bien, ¿no? Bien. Por favor me preguntan, esto es muy Sí, sí, sí. importante. Lo tienen que saber las chicas y los chicos también, ¿ok? Es muy, muy importante. Porque todos los varones, aunque no les pasen a ustedes tienen mamás que pasan por esto, o pasaron, y tienen amigas, tienen hermanas o sobrinas, van a tener novias, posiblemente tengan hijas, y esto es importante conocerlo, ¿no? O sea, igual que las mujeres es importante conocer el sistema reproductor masculino, obvio. Bien, ¿qué es lo que pasa? A ver si no, no colapsa. Bueno, ahí. ¿Qué es lo que pasa con las hormonas, no? Porque este gráfico de acá es un poco más completo, no se diferencia mucho de este, ¿no? Porque, bueno, acá tenemos los días, ¿sí? Por ejemplo, del día 1 al día 28, tenemos la fase folicular, que dijimos que era el día 1 al día 14, la fase lútea del día 14 al día 28, y bueno, acá la menstruación la pone acá atrás, antes la ponía, bueno, acá también la pone acá adelante, ¿no? Pero es lo mismo, digamos. Esto también es igual, ¿sí? O sea, fíjense, los folículos inmaduros que van generando células alrededor, esas lagunas que se forman, ¿sí? Luego sale del folículo el ovocito, ¿sí? Luego sale del ovario, en el proceso se llama ovulación, y luego en la fase lútea se transforma en ese cuerpo lúteo que va
va degenerándose hasta conformarse el cuerpo albicans. Lo mismo que vimos arriba. Pero acá agrega qué es lo que pasa con el endometrio, ¿sí? Recordemos, el endometrio es la capa más interna del útero. Recordemos que en el momento de la menstruación, ¿sí? Porque las mujeres nos sentimos muy mal, nos duele como la panza, entre comillas, y nos sentimos como presión y dolor. Bueno, justamente es gracias al útero, nuestro gran amigo el útero. ¿Qué pasa? Desde el momento de la ovulación, o sea, desde el momento en que sale ese ovocito del ovario, la parte más interna del útero, o sea, el endometrio, comienza a crecer, se comienza a acumular sangre, vasos sanguíneos, tejido, ¿sí? Y se vuelve más grueso, que es esto justamente. Miren acá qué grueso que es, a diferencia de acá, ¿sí? O sea, esto porque se vuelve más grueso justamente para albergar un futuro embrión. Pero ¿qué pasa si no hay embrión y esto se transforma en un cuerpo lúteo? Bueno, necesito otra vez reducir, ¿no?, mi útero al tamaño normal, porque no puedo vivir con un útero inflamado, digamos. La inflamación, entre comillas, ¿no?, este crecimiento es normal, pero si yo no lo manejo, entre comillas, si mi cuerpo no lo maneja bien, no puedo estar con esta capa extra, ¿sí?, porque es un gasto de energía para el cuerpo, y posiblemente, o sea, no es lo normal, no es lo que debería de pasar, ¿sí? Entonces, durante este proceso, esta fase, desde más o menos el día 14 o el día de la ovulación hasta la menstruación, este endometrio crece en tamaño. Como no recibe ningún ovocito fecundado, ¿sí?, no recibe ningún cigoto, lo que hace es deprivar, o sea, naturalmente se comienza a romper, ¿sí?, comienza a romper los vasos sanguíneos, el tejido, toda la sangre acumulada, y tiene que salir del cuerpo. Eso no puede quedar retenido ahí mismo en el útero, porque se transformaría en algo tóxico para el cuerpo, ¿no? Entonces sale junto con el cuerpo albicans, ¿sí?, y sale lo que se llama menstruación. Obvio que tarda varios días en salir, son justamente los días de la menstruación, ¿sí? Y luego nuevamente se prepara otra vez para cuando se produce la ovulación, otra vez aumentar de tamaño, ¿sí? Si la mujer es irregular, esto no pasa todos los meses, ¿sí? No es que todos los meses aumenta de tamaño, porque no, esto aumenta porque tiene que ver con estas hormonas de acá. Fíjense que cuando, por ejemplo, estas que están acá son hormonas ováricas, ¿sí? O sea, hormonas que se producen, las desencadena el ovario. Fíjense, el violeta es progesterona, ¿sí? Y el otro es, el amarillo, es el estrógeno. Acá le ponen estadiol, pero es lo mismo, es el estrógeno. Fíjense, cuando el estrógeno hace un pico, hace su pico más alto, es cuando comienza el endometrio a aumentar de tamaño. O sea que si el estrógeno no hiciera ese pico, no estuviera en gran cantidad en nuestro cuerpo, no le llegaría la señal química al endometrio de que aumente de tamaño, ¿sí? Y eso no pasaría. Pero ¿cómo yo logro este pico del estrógeno? Bueno, gracias al ovario. Si yo no ovulo todos los meses, ¿sí?, ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. Este estrógeno no haría el pico y por ende no aumentaría el endometrio, ¿sí? O sea, es una cosa que se sucede a la otra. Si yo no libero ese ovocito, el endometrio nunca crece, ¿sí? Tampoco es al revés, no es que porque crece el endometrio se libera el ovocito. Es una reacción en cadena, ¿ok? O sea que si a mí un mes no me viene porque yo soy irregular, no le va a pasar nada al endometrio, va a quedar normal como el resto de los días, ¿sí? Esto es una cuestión de equilibrios y desequilibrios hormonales que van sucediendo tipo reacción en cadena, ¿ok? Fíjense que en cuanto a la progesterona, el pico se da cuando comienza la fase lútea. De hecho, la fase lútea comienza porque se produce el pico de la progesterona, ¿sí? O sea, gracias a este pico, el ovocito no fecundado se transforma en cuerpo lúteo, o sea, degenera, ¿sí? Bien, y en cuanto a las hormonas hipofisiarias, o sea, esas hormonas que se liberan desde la hipófisis,
tenemos la hormona luteinizante, que es esta azul, ¿sí? Que lo mismo, tiene su pico igual que el estrógeno, ¿sí? Fíjense el azul, y la otra es la hormona folículo estimulante, que es la verde. Escuchen el nombre, folículo estimulante, o sea, la hormona que estimula el folículo. En esta etapa, justamente en la fase folicular, es como que, bueno, no está tan plana, ¿no? Aumenta levemente, y luego vuelve a entrar en un pico cuando se produce la ovulación. Justamente porque lo termina de estimular. Estimula tanto ese folículo que produce la liberación en la ovulación. ¿Sí? Y después el resto del ciclo se mantiene constante, en niveles bajos, ¿sí? Entonces, cada una de estas 4 hormonas que intervienen en este ciclo son fundamentales para que ocurra cada cosa, ¿ok? Algo que no está tan marcado en lo masculino. Sí, la progesterona tiene su pico cuando se está produciendo esos espermatozoides, ¿sí? Ocurre algo así, pero está más regulada y es menos variante, ¿no? No varía sí o sí mes a mes, ¿sí? Por eso el ciclo menstrual se le da como un trato especial cuando uno lo explica o lo trata de entender, ¿sí? Hay muchas más hormonas involucradas, cada hormona interviene en una parte específica de ese ciclo, ¿sí? Y bueno, yo no lo quiero decir así, pero los ovocitos son más importantes que los espermatozoides. No, son más importantes. Que después me dicen feminista y qué sé yo. No, nada que ver. Son las dos igual de importantes. Sin una y sin la otra, no hay bebé. Así que, nada. Bueno, más o menos se entendió. No entramos mucho en detalle, esto es muy largo, muy largo. Yo tuve una materia entera solo del sistema reproductor, imagínense, en el profesorado, ¿no? Es muy, muy largo. Nosotros no entramos, obvio, en tanto detalle porque estaríamos meses, pero bueno, aunque sea un pantallazo general para que ustedes entiendan que es algo muy controlado, muy regulado. Imagínense que estas 4 hormonas tienen que trabajar en conjunto. Si una se desequilibra por algún problema, porque hay algún cáncer en el sistema, o por el estrés, o porque tomamos una medicación, o porque lo que sea, esto se desequilibra todo, ¿sí? O sea, no tenemos que prestar atención a la progesterona solamente. Acá son 4 hormonas, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Capaz fue muy rápido, pero... ¿No? A No. líneas generales más o menos se entendió, ¿no? Sí, se Igual entendió. hay Sí, sí, miles, sí. buenísimo, hay miles y miles y miles de fotos del ciclo en internet. O sea, yo traté, bueno, de buscar los más simples. Obvio que hay más complejos, los dejé afuera. Pero si quieren buscar otros, como para terminar de entenderlo bien, pero fíjense, acá hay uno también. Todos marcan más o menos 28 días, pero esto puede extenderse o no, depende del ciclo de cada uno, ¿no? Esto para poder armar los gráficos nomás, pero es similar. Acá toma la menstruación 7 días en vez de 5, ¿no? Y 3 días de ovulación. Pero es lo mismo, si se fijan, crecimiento del folículo, del folículo sale el ovocito, ¿sí? Si no hay fecundación, se transforma en cuerpo lúteo, luego en cuerpo albicans y sale la menstruación. Y nuevamente comienza otra vez el ciclo, ¿sí? Acá hay uno que es similar también, sangrado o menstruación. Acá marca los días que la mujer es infértil y los días que es fértil, ¿sí? Más o menos. Y bueno, y chimpún, no hay mucho más. Acá en todo esto se explica lo que yo les expliqué con el gráfico, ¿sí? Se explica también, si lo quieren después leerlo. Y bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era lo de la ovogénesis, ¿sí? Era muy similar, muy similar a la espermatogénesis que habíamos visto, pero en este caso con los ovocitos, ¿sí? En este caso arrancamos con ovocitos muy inmaduros, que se llaman ovogonias, tienen 46 cromosomas, sufren un proceso de mitosis, se transforman en ovocitos primarios, o sea, acá originaríamos 2, ¿no? La mitosis originaba 2 células hijas iguales a la mamá. En este caso habría 2, nosotros seguimos como el caminito de 1, ¿sí? Pero se llaman ovocitos primarios, siguen teniendo 46 cromosomas porque tienen que tener la misma cantidad,
¿no? Si es mitosis. Bien, y aumenta de tamaño. Luego sufre una meiosis 1, ¿sí? Y se transforma, da origen a 2 células con la mitad del número de su célula madre, o sea, N y N, de las cuales uno se va a llamar ovocito secundario y el otro es más pequeño y no es funcional. ¿Sí? Esto es algo, no me pregunten por qué, funciona así y ya, no tengo una explicación para darles, pero se llama cuerpo polar, ¿sí? Esto no se puede fecundar, ¿sí? O sea, no sirve, ¿ok? No puede albergar un bebé, no puede unirse con un espermatozoide, de hecho muere a los segundos de producirse, ¿sí? Y bueno, luego de esto, ¿sí? Luego de la meiosis 1, surge la meiosis 2 para completar el proceso de meiosis, en donde el cuerpo polar originará 2 cuerpos polares, un segundo cuerpo polar N, y el ovocito secundario origina un cuerpo polar y un óvulo. Fíjense adentro los cromosomas, lo que sucede, ¿no? O sea, fíjense, lo típico, meiosis 1, en la meiosis 2 pasa una cromática. Y esto se transforma en lo que es un óvulo, en realidad sigue siendo ovocito, porque dentro del ovario queda en la etapa de profase de la meiosis 2. Cuando sale del ovario y se une el ovocito con el espermatozoide, completa el resto de la meiosis 2. ¿Ok? Y ahí sí se transforma en óvulo. Cuando se une, completa la metafase, la anafase, ¿sí? Y la telofase, bueno, la telofase en realidad no, de la meiosis 2, ¿sí? Y deja de ser ovocito y se transforma en óvulo, y ahí se termina de unir con el espermatozoide y origina el huevo cigoto. ¿Está bien? Queda como estacionado dentro como maduro, pero hasta cierta etapa, sin completar la meiosis 2, dentro del ovario. En realidad la termina de completar cuando se une con el espermatozoide. O sea que los ovocitos que salen durante la menstruación siempre van a salir en profase de la meiosis 2. No salen maduros. ¿Sí? Eso es un dato que creo que no dije en el video, pero bueno. Bueno, y chimpún, no hay mucho más, ¿sí? Acá hay más actividades y ya arrancaríamos con la parte de salud sexual y reproductiva, que me parece, no me acuerdo si en el video lo había mencionado un poco, pero bueno, nada. Lo vemos la clase que viene. Nos quedan un par de temas todavía de esta unidad, pero estos prometo que son más interesantes. Toda la cuestión de género, sexualidad, derechos sexuales, ¿sí? Y esto es mucho texto, pero es porque es mucho teórico. Y después de esto pasamos a lo que es enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Sí, y acá ya vamos a ver cada uno de los métodos y las enfermedades. Bien. Chimpum. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Más o menos se entendió? Sí, estuvo bien. Sí, se Bueno. entendió. Bueno. Nada, como siempre saben que me pueden escribir, me pueden consultar, lo pueden mandar al grupo. Obvio, preguntas siempre son respondidas. No tengo la fecha del cierre de los informes, pero apenas las tenga se los digo, no solo por mi materia, en general para las otras, para que lo tengan en cuenta. Si aún deben algún trabajo, ustedes manden, que yo corrijo. Y nos vemos mañana. No, mañana no, porque mañana está la jornada, así que ustedes no tienen clase, ¿no? Creo que sí. Así que nos veríamos el martes de la semana que viene. ¿Sí? ¿Ok? Dale. Bueno. Ok. Bueno, Ok. espero que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. profe. Chao, Igualmente. profe. Profe, igualmente. Adiós. Chau, Bye. chau. Buen fin de después.